Y en el libro de Ezequiel 18:20 dice la palabra de Dios: en el nombre de Cristo Jesús, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esta predicación lleva por título Mentes cautivas. Muchas personas que llegan a Cristo Jesús en su vida, siempre estamos escuchando palabra de Dios a través de un púlpito, a través de un predicador. Y es importante toda la palabra que se puede llegar a adquirir de parte de Dios a través de los mensajeros de Dios. Hay personas que predican la palabra de Dios espectacularmente, gente que predica para edificar al pueblo de Dios, y también hay gente que predica, pero a veces no para edificar, a veces para maltratar al pueblo. Usualmente hay personas que pueden llegar a maltratar al pueblo a través de la palabra cuando ellos mismos andan heridos, cuando ellos mismos andan todavía heridos por alguna cosa que le ha pasado en su vida. No se han reconciliado, se reconciliaron con Cristo Jesús cuando se arrepintieron de sus pecados, pero hay personas que no han logrado todavía sanar alguna herida. Y ahí lo que hacen es drenar por medio de esa herida, hacen drenar cosas que no son buenas ni edificativas para una iglesia. Es importante que todo predicador y toda persona que se prepare de cualquiera de los 5 ministerios, cualquier persona que tenga alguno de los 5 ministerios, es importante que se prepare en estudios adecuados para la palabra, como dialéctica, homiléctica, escatología, y todo lo que es referente a lo que es hermenéutica, para poder dar los mensajes adecuadamente. Uno debe saber las partes históricas y todo lo que es la palabra literal y la palabra espiritual. Hay que saber para poder dar el mensaje adecuado, y saber que si uno no tiene ese tipo de conocimiento, uno por cosa de emoción puede encontrar dañando a otras personas. Por eso la palabra dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero hay personas que hay que saber que esta palabra que se le decía al pueblo de Dios. Y cuando se le dice al pueblo de Dios, cuando uno lee esta escritura, uno puede creer que cualquier persona que nace sin maldiciones generacionales, o que nace sin nada, sin represalia espiritual de lo que hicieron sus padres, ya que nace sin maldiciones. Pero como esto es una palabra que se le dice al pueblo de Dios, y cuando se le dice al pueblo de Dios, se sobreentiende de que el pueblo de Dios está educado en su palabra, y también hace los mismos rituales que hacía la iglesia de Dios en el tiempo pasado. El alma que pecare, esta morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El pueblo de Israel, desde los principios, desde que empezó a existir el pueblo de Israel, siempre ha tenido principios de la palabra de Dios, de cómo llevar la adoración a Dios y todo lo que es el culto a Dios, para poder alabar y glorificar el poderoso nombre de Dios. Ahora bien, quiero decir con todo esto, cuando una persona va avanzando y nace en el pueblo de Israel, siempre se tiene mucho cuidado con la mujer. Cuando la mujer está embarazada, siempre tiene mucho cuidado de lo que ve, de lo que oye, de lo que palpa, de lo que huele, de lo que disgusta. Hacen que la mujer tenga que vaya avanzando en su embarazo lo más tranquila posible. E incluso tan tremendo que cuando los niños nacen, siempre hay un ritual, incluso de la circuncisión. Siempre hay un ritual y toda esa cuestión. Bueno, quizás el ritual de la circuncisión es lo más feo de todo aquello. Hoy en día eso no se practica. Por ejemplo, el pueblo espiritual, el pueblo de Israel todavía lo sigue practicando, porque eso sigue de igual manera así. Pero es importante que nosotros debemos de saber que debemos desechar en nuestra vida todas las cosas injustas que han pasado, todas las cosas de impiedad, que nuestra alma y nuestro espíritu pueda sanar esas heridas que en algún día hicieron. Uno debe de recordar que cuando llegamos a Cristo Jesús, como llegamos de una manera dañados, llegamos de una manera muy golpeados por la vida, y cuando ya estamos en eminencia, debemos de reconocer de que también aquellas personas que vienen también así dañadas, una persona que viene con muchas heridas, nuestro deber como cristianos es restaurar a las almas, es restaurarlas por medio de la oración, por medio de la palabra, no solamente por esas partes, también por la parte material. Es importante que el pueblo de Dios pueda restaurar a las vidas, a las almas, con palabras, con oración y por medio de lo material. Es importante que el pueblo de Dios pueda restaurar. Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Josué 6:25 y 27.
Mas Josué salvó la vida de Raab la ramera a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. Y aquel tiempo Josué le juramentó diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. En su primogénito eche sus cimientos y en su menor asiente sus puertas. Mira lo que me dice el 27. Fue pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Dios estaba con Josué, Jehová estaba con Josué, respaldaba la palabra de Josué. Josué maldice a Jericó. Después que de Jericó fue destruida, ellos maldicen a Jericó. Josué maldice a Jericó. Y eso es una maldición que se mantuvo durante 400 años. 400 años hoy en día estamos hablando de que vendrían siendo 20 generaciones aproximadamente. Una generación que viene siendo una generación, según la cultura de cada país, la generación es decir, nace un hijo, va creciendo y desde el momento que ese hijo ya tiene 20, 19, 25 o 18 años, desde el momento que ya tiene una hija o un hijo o ya tiene una familia como tal, de ahí comienza otra generación. En la cultura, por ejemplo, aquí en Venezuela, hay niñas que realmente nacen muy temprano, salen embarazadas muy temprano, niñas de 14, de 15, 16 años, salen embarazadas muy tempranamente y eso es por una educación sexual no adecuada. Es decir, no ha habido en Venezuela una educación sexual y en muchas partes de muchos países también sigue pasando que hay niñas que salen embarazadas muy temprano y la generación. Pero vamos a poner que por generalizar, supongamos que cada generación, por cada 20 años es que comienza una nueva generación. Aquí la maldición que echó Josué, duró 400 años. Duró 400 años esa maldición. Y esa maldición duró 400 años. Es tremendo. La Biblia dice también que Dios visita la maldad de los padres hasta la primera, la segunda, la tercera y cuarta generación. Cuando una persona no se arrepiente, no acepta a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, si la persona no acepta, esa generación van a seguir corriendo. No estamos hablando de solamente 4, 5, 6, 7, 8. Pueden correr muchísimas durante mucho tiempo. Y es importante que el cristiano sepa restaurar. Sabemos que ese es en el tiempo de la ley y eso se basaba en el tiempo de la ley, más valía el ojo por ojo y el diente por diente. Hoy en día estamos en la gracia. Pero bueno, mira lo que me dice la palabra en el libro de Ezequiel, en 16:4. Mira lo que me dice. Y en cuanto tú naciste, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti, hacerte algo de esto. Es decir, no le hacían nada de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Es tremendo, porque cuando dice que no fuiste lavada, tampoco fue limpiado tu ombligo, tampoco fuiste salada, no fue limpiada, fue una persona que completamente fue desechado. El que viene del mundo viene completamente herido, el que viene del mundo viene con cantidades de particularidades, con cantidades de cosas que le han pasado en su vida. Hay gente que viene del homosexualismo, hay gente que viene del lesbianismo, hay gente que viene de matar, hay gente que viene de ser ultrados, de ultrajar a personas, y dejarse de ultrajar, es decir, siendo víctimas y victimarios, víctimas, victimarios y gente que agrede a otras personas. Es tremendo, gente que viene herida con mucho tipo de patologías espirituales. Es necesario que el pueblo de Dios edifique a esas personas por medio de la palabra, por medio del conocimiento, sabiendo que hay mentes cautivas, y esas mentes que están cautivas en todas esas cosas, hay que sacarlas por medio de la palabra de Dios, hay que sacarla de ahí. Cuando se pasan por generaciones, es necesario que nosotros oremos por las generaciones que vienen. Por ejemplo, cuando dice la palabra que no fuiste salada, porque la sal en ese tiempo representaba un antiséptico para todo tipo cuando una persona tenía una herida abierta o se cortaba. Por eso es que es importante cuando era salada.
cuando la persona la salaban para que sea un antiséptico. Así es lo que hace la palabra en nuestras vidas. Así es lo que hace la palabra en nuestras vidas. Sana, cierra la herida. Primero la limpia. Si por el que se limpia, se va cauterizando la herida. Se va cauterizando por medio de la palabra, porque eso es lo que hace Dios. Entre otro día hablaba con una señora, y la señora me decía, asisto a una iglesia cristiana evangélica, y a la iglesia cristiana evangélica que asisto no predican de esa manera. La gente, por ejemplo, son muy legalistas, están muy pendientes de lo que cuando uno llega de la calle, cómo viene vestido, que hay una crítica constantemente. Es tremendo, porque la persona no importa cómo llegues a los caminos de Dios, no importa si eres afeminado, no importa si eres malandro, no importa si tienes alguna clase de vicio o algo, Dios es el que hace el trabajo en ti. No importa si vienes de una manera que vengas maquillado, tienes esas costumbres de maquillarte. Bueno, siempre es bueno que si la persona en lo más decoroso que pueda venir lo más decoroso que venga, pero no importa cómo venga, pero termina viniendo a Cristo, termina viniendo a la iglesia, a la palabra de Dios. Y eso es lo que yo le decía a la señora, esa es la manera adecuada, señora. Y la señora me dice, sí, pero en el lugar donde estoy no son así, andan con discriminación, me ven de arriba abajo, yo estoy apenas llegando y no sé si cómo mantener. Y dice, no, señora, manténgase en la palabra de Dios. La Biblia dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Yo le decía a la señora, y la señora, después que le expliqué un buen rato sobre eso, yo le decía, mire señora, la cuestión está que hay gente que llegan a la iglesia, que están dirigiendo a través de un púlpito, pero no tienen estos principios de escatología, y le empecé a explicar de todo lo que son las materias, de lo que debe tener un obispo, o lo que se llama un predicador, en lo que es referente a la materia de ser pastor, o ser evangelista, o ser diácono, y según de cada cuestión le estaba explicando a la señora. Y la señora entendió. Y dijo, no, si es así la cosa, voy a seguir yendo. Recuérdese, señora, que usted no va por el hombre, usted va es por buscar la presencia de Dios. Y también recuerde que con el pasar del tiempo, usted no puede ser todo el tiempo oveja. Cuando una persona está en los caminos de Dios, todo el tiempo no puede ser oveja. Hay gente que pueden mantenerse en una mente cautiva, y una mente cautiva nunca dejará de ser oveja. Y usted preguntará, ¿pero es que acaso ser oveja es malo? La oveja es el animal más dependiente de la naturaleza del hombre. Es un animal muy dependiente, es un animal que necesita extremados cuidados. Y en la categoría donde habla la palabra, se puede ser águila, se puede ser búfalo, se puede ser hasta leoncillo, se puede ser ciervo, pero entre ninguno de esos animales, realmente yo no quisiera estar entre ninguna denominación, ni siquiera del águila, ni ninguna de esa denominación. La Biblia dice, y no llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Os llamaré amigo, porque todas las cosas las he declarado de mi Padre. Ahora bien, soca, macanda, la masella. Es que es importante que cuando usted esté buscando de la presencia de Dios, tenga un horizonte claro de lo que quiere en la iglesia, no solamente calentar una banca, no solamente estar ahí, saber que tiene que restaurar a las almas, saber que no puede irse contra las almas, no tiene que irse contra las personas. Hay gente que a veces se ponen a discutir con las almas, se ponen a discutir con todo el que entra. Hay mentes cautivas todavía, aún teniendo este nombre de que vive, pero no tienen vida realmente, porque no dejan que el Espíritu Santo haga la obra en ellos, porque se han decidido tener ese odio adentro de sí por alguna persona que le hizo, alguna persona que le habló mal, alguna persona que le hizo algún daño en algún momento. No se olvidan de esas cosas, y es necesario que se ponga todo delante de su presencia, que se ponga siempre eso delante de la presencia de Dios, porque si no se pone delante de la presencia de Dios, eso que te agobia, eso que te daña, eso que te hicieron, esa cuestión que no terminas de drenar porque no lo pones delante de la presencia de Dios. Es decir, que estás orando en algún momento y de repente cuando te acuerdas sobre eso, omites esa cuestión y quieres olvidarlo, pero por ignorancia. Y lo quieres ignorar, pero eso no debes de ignorarlo, debes de ponerlo delante de la presencia de Dios. Señor, mira esto que me pasó, no me gusta que me haya pasado esto. Señor, mira, todavía me sigue haciendo daño esto que me pasó, esta situación que me pasó. Y es tremendo, porque la persona a veces se puede sentir desamparado, se puede sentir desamparada, se puede sentir de que Dios no quiere, que Dios no lo ama, que Dios lo desechó, así como le pasó a esa persona, como la descripción que da en Eclesiastés, como la descripción que da Ezequiel, cuando habla que naciste y fuiste desechado. Pero dice en el libro de Salmo 27:10, aunque
mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Porque aunque tu mamá te deseche, aunque te deseche tu familia, aunque te deseche tu pareja, aunque te deseche quien te deseche, la palabra de Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Porque Él es hacedor. Antes que naciera, ya Dios sabía lo que iba a hacer contigo. Fuiste hecho para adorar su nombre, para glorificar su nombre, para decirle a las almas que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesucristo. Es tremendo. ¿Y qué pasa cuando pasan todas estas cosas, que la persona no dedica el conocimiento adecuado a la palabra de Dios? Mira lo que pasa hoy en día. Hay muchos pastores y mucha gente en muchos lugares que creen que el diezmo y la ofrenda es exclusivamente para ellos. Es decir, creen que eso es exclusivamente, no, ese es mi sueldo. Resulta que tanto una cosa como la otra es para la iglesia y para la membresía de la iglesia. En el tiempo de antes, en el tiempo de los judíos, en el tiempo de Israel, siempre todo eso ha sido para el menesteroso, para el que necesita calzado, que necesita ropa, para la viuda, para el que está enfermo, para el que está desamparado, para siempre el que está adentro de la iglesia, es para eso. Es tremendo cuando hoy en día, tenía un testimonio hace tiempo de un varón, que el varón cada vez que, por cada año que pasaba se compraba una camioneta, por cada año que pasaba se compraba una camioneta. Y él era un hombre que es pastor y no tenía ingresos de otras cuestiones, sino solamente de la iglesia, y se compraba pura camionetas de las más altas, de las más caras que había en ese momento, pero todos los años se la robaban. Todos los años le robaban la camioneta, y el hombre tenía la cuestión que nunca aseguraba los carros. Ahora, lo que quiero enfocar es que si todos los años tienes para comprar una camioneta full equipo, es porque tienes una muy buena entrada de dinero. Pero ¿qué pasa? En esa misma iglesia pasaba que una hermana fue a pedir oración porque decía, pastor, quiero que ore por mí, por zapato, por falda, por camisa, porque necesito, pastor, ya tengo ya varios años aquí en la iglesia y necesito. Entonces, ¿qué pasa? El varón, cuando ya le fue a pedir la oración, el varón tenía el bolsillo lleno de dinero, y cuando le fue a pedir la hermana oración, él dice, bueno, voy a orar por ti, y el varón oró por ella, y la muchacha se fue. Cuando resulta que la fe sin obra, dice la palabra que la fe es muerta. Es decir, si una persona que tiene eminencia en una iglesia, viene alguien así, no solamente dale la oración, llévatelo a una tienda y cómprale algo, ayúdalo con algo, porque es miembro de tu iglesia. Tú tienes que estar pendiente de la membresía de los que están en la iglesia. Cuando hay una mente cautiva de que solamente todo para mí, nada para los demás, esa persona está actuando mal. Y bíblicamente el diezmo y la ofrenda es para la iglesia y para los que están en eminencia, para que toca, para todas esas cosas, pero no para que la persona se enriquezca a raíz de eso. Dice en el libro de los Hechos que tenían todos por igual, y nunca, no se veían unos más grandes que otros, porque todo lo tenían en común. Todo lo tenían en común, quiere decir que todos tenían la necesidad que tenía, uno se la cubría al otro, y había una armonía. Y por eso que la iglesia creció de gran manera, porque ¿qué persona no quiere ir para una iglesia donde sabes que cuando aportas tu dinero, ese dinero que estás aportando, ese dinero va a ayudar a otros, no solamente a uno, sino que va a ayudar a otros, porque ese es el orden que Dios puso en la iglesia desde el tiempo del pueblo de Israel. Cuando hay una mente cautiva, no sabe reconsiderar a las otras personas. Y mira lo que me dice la palabra en el libro de Jeremías 5:26 y 28, dice, porque fueron hallados en mi pueblos impíos, acechaban como quien pone lazo, pusieron trampas para cazar a hombres. Mira como dice el 27, como jaula llena de pájaros, así sus casas llenas de engaño. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Mira lo que me dice el 28. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del mal. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Es tremendo. El evangelio no es para enriquecerse, el evangelio no es para que una persona esté entrenando a cada rato carro del año, el evangelio no es para que esté comprando mansiones, el evangelio no es para eso. Soca, macanda, la Biblia dice, el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Esto no quiere decir que usted va a vivir como un mendigo, que va a vivir en la carraplana, por decirlo así, o que va a vivir en una mendicidad.
No, no se trata de eso. Viva bien en la medida de lo posible, pero sepa que cuando, por ejemplo, te sobran $100,000, te sobran $1,000,000, sepa que todavía hay mucha gente necesitada, que necesita, por ejemplo, casa, que necesita, por ejemplo, que les instituyan o que le puedan suplir una silla de ruedas, muleta, X cosas. Es decir, si de repente, obviamente, no se puede exigir, no se le puede decir a una persona que no tiene la mente espiritual que ayude de una manera espiritual, porque no lo va a hacer. Una persona de una mente material solamente puede ayudar de una manera material. Una persona de mente espiritual solamente puede ayudar en forma espiritual. Y hace efecto lo espiritual y hace efecto lo material también. Pero obviamente siempre hay que buscar la presencia de Dios y saber que Cristo quiere que nosotros edifiquemos al pueblo de Dios. Es tan tremendo. Mira lo que me dice la palabra en el libro de Isaías 58:1 en adelante. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Dice el 3, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimí a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este es el ayuno el que yo escogí, de que día aflijas al hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno el día de agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desata las ligaduras de la impiedad, solta las cargas de opresión y deja ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes abriguéis en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te esconda de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocará y te oirá Jehová, clamaréis y dirá él: heme aquí. Si quitares de entre de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y de hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y la oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca falta. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarán y serán llamados reparadores de portillos, restauradores de calzado. Es necesario que el cristiano restaure día a día. El verdadero evangelio es aquel que ayuda a los que están en la iglesia, a todo el que está en la iglesia, no solamente con una palabra, no solamente con algo que pueda hacer sentir el alma o que pueda hacer sentir bien el espíritu, no solamente de esa manera, sino también con cosas materiales, sabiendo que si entra también es necesario saber, y también como cualquier miembro que esté en la iglesia, sabiendo que hay iglesias que perciben muy buenas cantidades para su templo, pero hay otras que no reciben muy buenas cantidades. También deben de saber que hay servicios que pagar, hay luz que pagar, hay gas que pagar, hay que pagar el estacionamiento, hay que pagar cantidades de cosas, el ascensor, hay que pagar cantidades de servicios que hay para una iglesia. Eso el miembro tiene que reconocerlo, pero saber que el diezmo se debe utilizar de la manera para edificar a la iglesia en todo el sentido, no solamente con palabras, sino también con lo material. Edificar, siempre edificar. Es necesario que una mente cautiva salga de la cautividad. Es necesario que una mente que salga de la cautividad en el nombre de Cristo Jesús. Es tremendo. Cuando Dios llega a la iglesia, mira lo que pasa en el libro de Isaías, cuando él habla, que dice que iba a estar en la iglesia, mira lo que me dice en el libro de Isaías 52:6.
Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Es tremendo. Jehová de los ejércitos dice que él mismo estaría presente ahí, él mismo estaría presente en su templo. Mira lo que me dice ahora en el libro de Marcos 11, 15 al 19, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Mira lo tremendo de esto. Dice el 16, y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Alarmados le dijeron: ¿oyes lo que estos están diciendo? Y Jesús le dijo: si nunca leíste, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Esto es tremendo, porque cuando dice aquí la palabra, aquí la gente ha dejado de hacer sacrificio, el sacrificio que es el que Dios quiere, de espíritu quebrantado, del alma afligida, del alma que busca de Dios, se dejó de hacer. Ahora es mejor traer el materialismo, es mejor traer el materialismo a la casa de Dios, es mejor traer, por ejemplo, mucha danza, mucha música actualizada. Es tremendo cuando se entra eso a la iglesia, porque hay que llamar la atención a la gente. No se debe llamar la atención a las personas de la manera de que por un acto que se está haciendo. No, la oración permanente debe buscar la presencia de Dios. La oración permanente debe buscar la presencia de Dios para que el Espíritu de Dios convenza a través de la palabra, a través de un sermón, a través de la palabra que pueda dar cualquier hermano de la iglesia. Debe llenarse de la presencia de Dios, debe llenarse, saber que en la iglesia no debe haber ningún tipo de mercadeo, no debe haber un tipo de mercadeo como para que se enriquezca alguna persona en especial, sino que para que sea edificada para que sea edificada la iglesia es necesario que no haya mercadeo, es necesario que solamente sea lo que sea que esté, como dice la palabra, casa de oración. Es necesario que, como dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es tremendo esto, lo que me dice la palabra. Es siempre para que una relación entre un cristiano, para que una relación entre un hermano y entre una hermana esté buena, para que una relación esté bien delante de un pastor con el miembro, el cristiano que predica la palabra de Dios, es necesario que primero comience por tener una clara identidad de quién eres y dónde estás y dónde deseas llegar. Por eso que es importante que, como dice la palabra de Dios, hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de perversidad, de maldad y de engaño. Pero la Biblia dice que entre los caminos, de lo que habla de los caminos, habla: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es necesario que usted consiga el camino, es necesario que usted encuentre el camino en el nombre de Cristo Jesús. Es necesario que sepa que Dios siempre está a la puerta llamando. A usted mismo que es cristiano, a usted que no ha llegado a Cristo, Dios siempre está llamando. Al que está convertido, haga que las personas, por medio de la palabra, por medio de la oración, se conviertan a Cristo. No te conviertas tú de nuevo al enemigo, no te conviertas tú de nuevo, no retroceda a lo que Dios ya cambió. Lo que Dios cambió quiere seguir cambiándolo cada vez más. Mira lo que me dice la palabra de Dios. En 2 de Pedro 1, 5 y 7 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque claro, el amor lo ponen de último porque el amor es el que agarra todo lo antes nombrado. Hay que afecto fraternal, hay que ayudar a las personas en todo el sentido de la palabra, en lo material, en todo lo que se pueda físicamente. Hay que ayudar a las personas en el nombre de Cristo Jesús, edificar a las personas, saber que siempre Dios quiere que nosotros avancemos en conocimiento, en la salud, en la vida, en la fe, en la esperanza. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros avancemos todos los días en el nombre de Cristo Jesús. Una de las palabras que decía Martin Luther King decía: da tu primer paso con fe. No es necesario que veas toda la escalera.
no es necesario que vea toda la escalera completa, solo da el primer paso. Y Martin Luther King era una persona cristiana, hace muchísimo tiempo, era una persona cristiana, y esa persona daba el énfasis, la ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Usted debe buscar la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que Él es el que te restaura todos los días. Busca todos los días conocimiento, sabiduría, inteligencia. No pares de buscar conocimiento. No te quedes sembrado con alguna palabra negativa que alguna persona familiar te haya dicho. No te quedes, porque tú no eres eso. Tú eres lo que Dios decidió que fuera. Y eres una persona que este pueblo creado y mis alabanzas publicará. Eres una persona creada para publicar las alabanzas de Dios. Eres una persona creada para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios me lo bendiga, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, de la Iglesia Pentecostal, Columna de Fuego, Tabernáculo de Dios, tu hermano y servidor, hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Dios me lo bendiga grandemente a todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones. Glorioso y poderoso es el nombre de nuestro Dios. Bien, muchísimas gracias a nuestro hermano Rafael Antonio Caro Saravia, predicando la palabra de nuestro Dios, lo que el Señor pues ha tenido para nuestras vidas el día de hoy. Y estamos agradecidos, mi hermano. Desde Caracas, Venezuela, hemos escuchado nítidamente la señal, y que Dios le bendiga, siervo amado. Bendiciones. Amén, amén.